Nuestro coro, porque ya está llegando hacia allá. Gloria a Dios. Habíamos empezado con un guitarrista, el hermano José, ¿lo recuerdan? Mira ahora, una bendición tremenda. Amén. También, ¿quién viene por primera vez hoy? Por primera vez, bien, el Señor les bendiga. Siempre estamos los martes recibiendo nuevos hermanos para que compartan con nosotros, porque en realidad, hombres de valor, estamos en un constante aprender. Así es. De la palabra del Señor, instruirles a ustedes, porque es importante en los últimos tiempos que estamos viviendo, donde se ha levantado una tremenda apostasía. Y aunque oremos, hermano, la apostasía va a ser. Dice la Biblia que la apostasía tiene que venir. Pero ahí el tema nuestro, como una responsabilidad de hombres de valor y también como iglesia, es enfrentar estos temas. Así es. Enfrentar sobre todo lo que es la apostasía que hoy en día está, yo veía denantes, sobre todo en América Latina. Nosotros, tanto esos países de Colombia, por ahí todos esos países donde es tremenda la apostasía, es tremenda. Yo aquí en Chile, si bien es cierto, ha llegado, pero no a tal grado como ellos. Pero todavía tenemos, hermanos, aquí en la iglesia, nosotros, una doctrina sana. Amén. Esa doctrina sana tenemos que cuidar. ¿Y cómo la vamos a cuidar? Enseñándonos los unos a los otros, ministrándonos a través de la palabra, para que no nos pase lo que le pasó ya a otros, que por hacer eso se fueron de la gracia del Señor. Así es. Amén. Bien, vamos a entrar en un tema que es muy importante. En esta ocasión nuestro hermano Rodolfo tiene el tema y queremos hacerlo rápido en el sentido de ingresar ya al tema, porque como es interesante, el tiempo siempre apremia. Amén. Pero vamos a orar para que el Señor dirija todo esto. Amén. Hermano, ¿puede orar por favor por la palabra y para que el Señor nos una en un mismo sentido? Padre nuestro que está en los cielos, el Señor que sea su nombre. Señor, en esta noche le damos primeramente las gracias porque nos ha traído al mejor lugar que podemos estar, que es su casa, en la cual podemos alabar, bendecir, ensalzar su santo nombre. Y en esta noche queremos pedirle algo muy especial,
que sea usted hablando a cada uno de nosotros por intermedio de su palabra. Amén. Sea usted dándole gracias a nuestro hermano que está encargado y así también denos gracias a nosotros para poder recibir lo que usted en esta noche nos quiere entregar. Así es, Dios. Ábranos nuestro entendimiento y, Señor, que todo sea de bendición para cada uno de nosotros. Bondad y misericordia que se la imploramos por los méritos gloriosos de Jesús su Hijo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Amén Y amén. y amén. Bien, hermano, vamos a entrar entonces al tema de hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien. Lo vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien. Perfecto, eso me gusta. Bien, estamos bien. ¿Por qué? Porque somos hijos de un Dios todopoderoso. Amén. Somos hijos de un Dios misericordioso. Amén. El mismo que un día lo soñó a usted y lo diseñó y lo creó y le permite estar en esta tierra. Usted no es una casualidad, no es un choque de estrellas, no es polvo de estrellas. Usted es creación de Dios. Amén. Hecho a su imagen, conforme a su semejanza. Si eso no es un milagro, no sé qué es un milagro. Usted es un milagro. Amén. Usted es un milagro. Usted es un milagro. ¿Dónde está mi Samir? Samir, usted es un milagro. Cada uno de ustedes, yo, gracias a Dios, soy un milagro. Amén. Pero además de eso, también estoy pasando por esta tierra para aprender, pasando por pruebas, muchas veces por tribulaciones fuertes de aquí, pero con la esperanza de que el día de mañana voy a tener vida eterna al lado de mi Señor. Amén. Voy a ser resucitado si es que muerto, o elevado a las nubes cuando Él venga si es que todavía estoy en esta tierra, para encontrarme juntamente con Él. Y el Señor me hará vivir una vida eterna junto con Él. ¿Quién lo cree? Amén. Amén. Perfecto. Esa es nuestra convicción. ¿Recuerdan en lo que estamos este semestre, por llamarlo así? En doctrina. Es muy importante que podamos sujetar nuestra doctrina. Y estamos tratando de pincelear gran parte de lo que... A ver, si es que recuerdan cómo partimos el tema de doctrina este año. ¿Cuál fue el primer tema? Credo. El credo de los apóstoles. Y eso nos derivó a distintos temas. Algunos de ellos que habló Mauri en 2 martes, porque es tan extenso que trató de sujetarlo en 2 martes. ¿Qué fue? La Trinidad. La Trinidad. Poderoso tema, ¿cierto? Sí. Y dentro de todo eso, hay otro tema también que tocó el credo, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Los milagros. ¿Porque creemos en los milagros o no creemos en los milagros? Amén. ¿Jesucristo realizó milagros? Así es. ¿En la Biblia salen descritos los milagros? ¿Hoy en día pueden practicarse todavía milagros? ¿Pueden suceder milagros? ¿Entendemos, diferenciamos de dónde o cuándo viene un milagro de parte de Dios? ¿Sabemos distinguirlo? ¿Podemos ser engañados por el diablo? ¿Tiene poder el diablo para realizar un milagro? ¿Tiene poder el hombre para realizar un milagro? ¿Cuánta seguridad tenemos de eso para poder decirle al hermano nuevo que está llegando? Recuerdan que este tema de la doctrina es para poder principalmente a sujetar a los hermanos nuevos, pero no por eso y no únicamente, sino que también a todos nosotros que estamos aquí y ya llevamos un buen tiempo en el Evangelio y a veces nos preguntan, ¿cuál es el 5.º mandamiento? Yo sé que está entre honrarás a Dios y no robarás. Por ahí. ¿Estás seguro cuál es el 7.º mandamiento? ¿Estás seguro cuál es el 8.º mandamiento? ¿Cuál es nuestra base doctrinal? ¿Cuánto nos sujetamos en ello? Porque decimos de boca creer, pero ¿lo vivimos de verdad? ¿Lo practicamos de verdad? Y con este tema de los milagros parece simple, parece sencillo, parece fácil. Pero créanme que pasé más de una noche preguntándome, ¿lo presento como lo voy a presentar? ¿Hablaré de esto como el Señor creo que me está poniendo en el corazón a hablar? Porque muchas veces los temas son fuertes y a veces causan alguna aspereza. Lo hemos visto acá. Nuestro hermano Cristian en este último tiempo nos estaba hablando temas pero al hueso, al callo.
y ha sacado chispas. Sí, así es. Y hay personas que se han parado y se han ido. ¿Cómo me están hablando de esto? A mí que se han creído si yo soy cristiano desde que nací. ¿Sí o no? Nuestro orgullo nos gana a lo que la palabra del Señor nos dice. Nuestro orgullo muchas veces es más fuerte a lo que el profeta nos quiere decir, porque desnuda nuestro corazón. No el profeta que dice el mundo se va a acabar, no. Hermano, estás cayendo en tal y cual pecado y el Señor quiere que te levantes de ese pecado. Exacto, puntual. No para humillarte, sino para restaurarte. Porque el Señor te quiere restaurar. ¡Wow! Pues se cree este hermano hablándome a mí. Y tengo que saber diferenciar si es profeta de Dios o simplemente averiguó que yo estaba pecando por ahí y se las da de profeta. Entonces yo estaba pensando, ¿cómo presento este tema de los milagros? Y me da vuelta, lo presentaré de tal manera. Y este domingo, nuestro pastor me dio la confirmación. ¿Por qué? ¿Cuántos vinieron el domingo al culto de la tarde? ¿Cuántos escucharon la palabra del domingo de la tarde? Y gran parte de los temas que quería tocar están allí. Y nos mirábamos con Alejandra, con mi esposa, y nos decíamos, wow, es lo que hemos estado leyendo, es lo que hemos estado estudiando. Wow, se me paraban los pelitos de emoción, porque decía, aquí tengo confirmación. Nos serían como 3 martes para pasar esto, pero voy a tratar de pasarlo en este solo martes. El tema de hoy, los milagros. ¿Cuál es tu milagro? Hermano, ¿qué entiende usted por milagro? Nacer a la vida. Nacer a la vida, perfecto. ¿Qué entiendes tú por milagro, Maui? Milagro es algo que yo no puedo realizar con mis propias fuerzas, pero confiando en Dios se hace realidad. Ya, perfecto. Usted, hermano, ¿qué entiende usted por milagro? Milagro. ¿Verdad que para mí el milagro es del Evangelio? Milagro del Evangelio. Perfecto. Hermano, usted, por favor, ¿qué entiende usted por milagro? Usted es un milagro, pero ¿qué entiende por milagro? Claro, porque uno fue el amor y fui levantado de él. Wow, él tiene un testimonio de ello. ¿Qué entiende usted, hermano, por milagro? Milagro para mí es nacer de nuevo en el Evangelio. Nacer de nuevo en el Evangelio. Jesús, ¿Qué entiendes tú por milagro? Sí, diga. Jesús dice que anduvo haciendo prodigios Señales, prodigio y milagro. y milagros. Sí, son 3 cosas. Samir, ¿qué entiendes tú por milagro? Por el concepto milagro. Milagro es algo que es inexplicable a la naturaleza, creo yo, a lo natural, inexplicable a lo natural, pero con alguna intervención divina. Ya, ¿podría repetirlo más fuerte? Algo que a la ley, a la naturaleza, a la ley natural, no tiene explicación, pero que tiene una intervención divina. Es lo que... Eso es un milagro. Cada vez que alguien le pregunta a usted, ¿qué es un milagro? No, un milagro es que yo me haya levantado temprano y haya llegado a la hora del trabajo. Eso no es milagro. Eso empezaba a ser un poquito más ordenado. No, un milagro es que mi señora hoy día me cocinó. Sí, llegué a la casa y me cocinó la comida y no sé qué habré hecho. Algo habré hecho. Será fin de mes, tal vez, no sé. Eso no es milagro. ¿Qué es un milagro? Veamos lo que nos dice la Real Academia Española. 1. Hecho no inexplicable por las leyes naturales, lo que acaba de decir Samir, y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Vean el punto 3. Ofrenda dedicada a Dios, a la Virgen o a los santos. ¿Recuerdan cuando hablamos del credo? El punto 4. Denota la extrañeza que causa algo. Se salta a otro tipo de explicación y dice: el milagro es para expresar que algo ha ocurrido cuando parecía imposible que ocurriese, o que no ha ocurrido cuando todo hacía creer que iba a suceder. O sea, milagro puede ser algo que pasó como algo que no pasó. ¿Ya? Algo que a las leyes naturales no podría suceder y que se le atribuye una intervención sobrenatural de origen divino. Entendiendo más o menos el concepto de lo que es milagro, veamos lo que nos dice
Marcos 10:27 de la Reina Valera. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuánto creen eso? Amén. Amén. Para los hombres muchas cosas son imposibles, aunque lo crean posible. Muchas veces nosotros tenemos el testimonio, y lo puedo decir personalmente, si recuerdan alguno el año pasado, lo que les conté de mi hijo, el testimonio de que hay doctores que dicen: vamos a hacer lo posible por salvar a tu hijo, a tu esposa, vamos a hacer lo posible por salvar a tu hermano, vamos a hacer lo posible, pero este es un muy buen cirujano, está en las mejores manos. ¿Te asegura eso la vida? ¿Te asegura eso incluso la muerte? ¿Quién tiene la primera y última palabra? Dios. Entonces, cada vez que nosotros estamos en un problema como ese, no es la idea: no, me llevo a mi hijo del doctor, me lo llevo para otro lado, si total, Dios tiene la última palabra. No, ese es el punto. El punto es que mi fe, mi convicción, todo mi corazón está puesto en el Señor. Y que el hombre haga lo que tenga que hacer, al César lo que es del César, pero la gloria es para Dios. Amén. ¿Ok? No debemos ser el religioso fanático que nos llevamos y nos vamos, como dijo usted fue la palabra que preguntó, ¿se acuerda? Vivir en el cerro, como las personas que se aíslan. Ermitaño. No debemos ser ermitaños y alejarnos. No, nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. O sea, funcionamos con las cosas de aquí, debemos ser respetuosos a las leyes, siempre y cuando esas leyes no ofendan la ley de Dios. Y nosotros debemos cumplir las leyes de esta tierra, siempre y cuando no ofendan a la ley de Dios. No porque la ley diga, usted tiene que abortar, significa que yo voy a aprobar el aborto. No es así. Entonces, todas las cosas para Dios son posibles. Los milagros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Por eso le digo, pasaríamos 3 martes viendo esto. Podemos revisar algunos. El milagro de la agua en el Mar Rojo, yo creo que la mayoría los conocen. Las aguas que se convirtieron en sangre. El milagro del agua que brotó de la roca. Si eso no es algo sobrenatural, de origen divino, que escapa a las leyes de la naturaleza, ¿sí o no? Sí. Tenemos el milagro del fuego del sacrificio, el milagro de la harina y el aceite, el milagro tal la invocación de Dios por Samuel, el milagro que curó a Naamán de la lepra. El milagro de la sequía de los soldados sirios, tenemos el milagro de Daniel y los leones, la esposa de Lot que se convierte en sal, algo que escapa a la naturaleza, ¿no? El milagro de la zarza ardiente, cuando le dieron los mandamientos. O sea, una zarza que ardía y no se quemaba, si eso no escapa a la naturaleza y se le atribuye origen divino, entonces, ¿qué es? Y etcétera. O sea, hay mucho. Yo puse aquí una lista de lo que alcancé en realidad. Y hay muchos del Antiguo Testamento. Los milagros de Jesús. Jesús convierte el agua en vino. El milagro de los peces. La curación de un leproso, de un paralítico. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. La curación de una mujer con flujo de sangre. Que ni siquiera Jesús ahí dijo, voy a buscar, a ver, ya, pucha, tú me das pena, viuda, mujer con el flujo de sangre y te voy a sanar. No, la mujer lo buscó, tuvo tanta fe que dijo que si solamente toco el borde de su manto, wow, fluyó poder de mí. ¿Lo sintió? ¿Quién me tocó? O sea, los milagros trabajan de una manera totalmente fuera del concepto que nosotros podíamos manejar. Pedirle algo al Señor simplemente por pedírselo, simplemente porque es nuestro Dios. Tú debes cumplirme mi milagro. Así no funcionan los milagros. La higuera seca, Jesús sana la oreja del siervo del sumo sacerdote, la resurrección, fuera de la naturaleza, origen divino. La pesca milagrosa. Milagro de los apóstoles. Pedro sana al mendigo cojo, Saulo recobra la vista, Pablo sana un cojo, víbora que no hace daño a Pablo, sanidad del padre de Púbilo y otros. Y tengo 2 marcados ahí. Muerte de Ananías y Zafira. ¿Quién recuerda esa historia?
engañar al Espíritu Santo. ¿Por qué lo tengo marcado ahí? Porque normalmente nosotros atribuimos los milagros Cosas buenas. a cosas buenas, a un hecho bueno que me va a pasar. ¡Wow! Un milagro. Mi hijo se sanó. ¡Wow! Un milagro. Esta mujer en silla de ruedas ahora camina. ¡Wow! Un milagro. Estaba a punto de morir y no murió. ¡Wow! Un milagro. Se abrieron las aguas y el pueblo pudo pasar. ¡Wow! Un milagro. ¡Wow! Un milagro. Un milagro y ya alegría continua. Pero sin embargo, también hay milagros como aparecen en el Antiguo Testamento, que son por justicia. Y algunos de los que puse ahí, Elimas queda ciego, muerte de Ananías y Zafira, en donde engañó al, dice Pedro. Imagínense nosotros si fuésemos un día buscando nuestro milagro y viniésemos, por ejemplo, aquí delante de nuestro pastor. Pastor, necesito que ore por mí y por mi milagro. Y el pastor tiene la misma visión que tiene Pedro. Así, con el Señor. Y el pastor lo mira a usted y le dice, sí, pero ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? ¿Por qué si ganas 500,000 pesos estás diezmando solamente 30,000? Wow. ¿No fue eso lo que pasó ahí? ¿No fue eso? ¿Para qué me traes esos 30,000? ¿Por qué no te los quedas si finalmente son tuyos? Fue tu sueldo, quédatelo. ¿Para qué? ¿No fue eso? ¿Y qué pasó? Inmediatamente Ananías cayó muerto, sin que nadie lo tocara, sin ninguna intervención. Luego, como a las 3 horas, dice la Biblia, Zafira llegó. No tenía idea qué había pasado con su esposo y llegó en la misma condición. Y Pedro le preguntó lo mismo. Oye, ¿tu diezmo son 30,000? Recuerden que habían vendido un terreno, pero vamos a ponerlo en el ejemplo de ahora. Oye, ¿el diezmo de ustedes, familia, son 30,000? Sí, dijo Zafira, sí, 30,000, nada más. Probablemente se habían puesto de acuerdo con el esposo. ¡Pum! De inmediato cayó muerto. ¿Qué pasaría si eso pasara hoy en día? Ay, ay, ay. Vengo por mi milagro. ¡Pah! Muerto al suelo. Caeríamos varios tal vez. Porque más de alguno de nosotros tenemos algún tipo de cosa oculta. Que luchamos muchas veces con ella y otras veces ni luchamos con ella. Dejamos que pase, en total nadie la vio. No sabemos. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? No todos los milagros son solamente de alegría y de sanidad y de regocijo. No. El Señor trabaja en justicia. El Señor trabaja en justicia. Y le va a hacer justicia a usted, ya sea dándole vida a usted, a su familiar, a su hijo, sanándolo de lo que sea, o cobrándolo de alguna manera. Pero ojo, Jesucristo ya vino y pagó por eso. Así es. Entonces tenemos un abogado en el cielo. Y el Señor va a trabajar con su justicia y Jesucristo le dice, papito, por favor. Sí sé que Samir miró medio raro, pero no. Déjame intervenir por él. Yo soy su abogado. Ya, dice el papá. ¿Ok? Es tu responsabilidad ahora. Sí, yo pagué por él. Wow. Gran peso tenemos. Los milagros de la Biblia. Había uno marcado delante, la alimentación de los 5,000, está en la metillita ahí. ¿Por qué lo estoy marcando de nuevo? La alimentación de los 5,000 es el único milagro, por llamarlo así, que está en los 4 evangelios. Todos los demás están en 2, en 3, o en uno solo, o en el otro. Pero la alimentación de los 5,000 están los 4. Los 4 hablan de él, con algunas diferencias por la temática que tuvo el escritor, ¿cierto? Pero los 4 evangelios hablan de la alimentación de los 5,000. Yo creo que más o menos todos conocen esta historia, pero en resumen es que Jesucristo y los apóstoles iban pasando por ahí en una barca y llegaron, se enteraron del pueblo, oh, viene Jesucristo, vamos allá. ¿Por qué? ¿Por qué creen que 5,000 personas, solamente varones, se supone que están contados? Esto quiere decir que tal vez habían 5,000 mujeres y tal vez habían aproximadamente 5,000 niños. Entonces, en total, ¿cuántos serían? Aproximadamente 15,000, porque en ese tiempo solamente se contaba el varón.
Entonces, pongámosles 15, ya pongámosles 10.000 para no ser exagerado, 10.000 personas, 10.000 personas, no es menor. Imagínense aquí en Menap 10.000 personas, ¿dónde los metemos? 10.000 personas que fueron a seguir a Jesucristo. ¿Por qué creen ustedes que iban siguiendo a Jesucristo? ¿Ah? Por los milagros, por las cosas que escuchaban de Él, porque hacía señales, porque hacía prodigios, porque sea como sea, milagros se compadecía de la gente, y eso fue lo que pasó ahí. Entonces, vino la gente y estuvo con Él mientras Él estaba hablando, y estaban todos ahí expectantes. Pero se hacía tarde, estaban en el desierto, y los discípulos le dijeron: Señor, ya se hace tarde, despide a esta gente para que vaya a comprar a los pueblos cercanos comida. Y el Señor y Jesucristo les dijo: ¿pero cuántos son? No, son como 5.000 hombres. Entonces Jesucristo sacó la cuenta: 5.000 hombres, más 5.000 mujeres, más 5.000 niños. Denle ustedes de comer. ¿Qué me estáis hablando? O sea, el casino no alcanza para 5.000, para 10.000, para 15.000 personas. No, tranquilo, denle ustedes de comer. A ver, vayan a buscar comida por ahí. Y iba pasando un niño. Dice por ahí que iba pasando un niñito, y ese niñito llevaba 5 panes y 2 peces. Entonces, Jesucristo dijo: son 5 panes, 2 peces, con esta la hacemos. Y los discípulos se miraban: ¿qué onda, Jesús? ¿Qué está pasando? Sí, el maestro, pero sí, yo sé que ha hecho milagros, pero estamos hablando de 15.000 personas y son 5 panes y 2 peces. Entonces vino Jesucristo y les dijo: tráigame el pan, tráigame los peces. Yo oro al Padre. Ojo con esta parte. Tomó aquellos peces, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos que estaban recostados a sí mismos los peces, ¿cuántos querían? ¿Qué pasó? Los otros evangelios hablan que Jesucristo oró al Padre, bendijo los panes y los peces, se los pasó a los discípulos, y los discípulos lo repartieron entre la gente. Y se produjo el milagro. Porque con 5 panes y 2 peces no se iba a poder alimentar naturalmente a 15.000 personas. Además, hermanos, 5 panes y 2 peces hacían el número 7, que es el número perfecto de Dios. El número perfecto de Dios podría haber sido 7 panes para que fuese más bonito, pero... Claro. Y además el Dios, primero aquí Jesús da gracias. Da gracias. Primero da gracias. Y dice, y lo reparte. No dice, por ejemplo, que cuando dio gracias se multiplicó al tiro. No. Sino que se lo repartió. Yo escuché a un predicador que decía que mientras ellos iban... Para allá iba. Ya, qué bueno, ya. Para allá iba, porque hay un estudio de eso. Lo que pasa es que, lo que decía nuestro pastor, Jesucristo bendijo el pan, dio gracias por él, reconoció al Señor con respecto a esto, para esa bendición, se lo repartió a los discípulos, para que ellos repartieran. Esto es toda una jerarquía, entiendan, es todo un orden. El Señor no hace las cosas desordenadas, las hace por orden. No es ya vengan aquí y saquen el pan que quieran, no. Tengo mi gente que trabaja conmigo y ellos siguen con ese milagro. No fue Jesucristo que se paró: yo soy el único que hace el milagro aquí, pónganse todos acá, y los 15.000 haciendo la fila, imagínense. No, tiene más gente, y esa gente tomó esos panes y lo empezó a repartir. ¿Cuándo se produjo el milagro? Cada vez que usted con fe sacaba de aquella canasta y sacaba un pedazo de pan. Usted sacaba un pedazo de pescado. Y las otras personas de atrás decían: oye, pero si una pura canasta y son hartos, no importa, meto la mano. Si el de adelante sacó, yo saco, yo creo. Pum, y sacó, pum, y sacó, pum, y sacó. Sacaban y no se acababan. Sacaban y no se acababan. No es que el pan creciera cuando Jesús oró, no está escrito así. Lo repartieron. Entonces, si nos ponemos en ese tiempo, en ese lugar, en ese momento, el milagro se produjo ahí. Cuando iban metiendo la mano, lo iban sacando. Iban metiendo la mano, o sea, iban tomando su milagro con fe. Con fe. Con fe lo iban tomando. Ahí se repartía, o sea, ahí se multiplicaba el pan dentro de él. Pero eso lo vamos a pincelear solamente, porque ¿a dónde quiero llegar? Aquello entonces, dice el 14, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, voy a leer de acá porque me cuesta leer de ahí. Dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué quiere decir este versículo?
estaba la gente de ahí, ¿cierto? Fue porque escucharon que estaba Jesucristo. Fue porque sabían y escuchaban que hacía milagros. Vamos a ver si es verdad. Porque no todos los 15.000 antes lo habían visto, probablemente. Entonces, oye, ahí viene el que dicen que hace milagros. Ya, vamos a ver si es que... Vamos ahí, dice el que habla y se escucha desde aquí hasta allá, pues si no estamos con micrófono y parlante. Y se escucha por todas partes. Vamos para allá, hoy vamos. Y se juntan, vamos con mi esposa, con mi hijo, por si acaso. Y llegaron 15.000 personas y tal vez más. Tal vez más. Le habló. Se hizo el milagro. Y entonces, aquellos hombres, entonces vieron la señal que Jesús había hecho. Entonces, ahí, en ese minuto, después del milagro, no cuando Jesucristo les predicó tal vez 3 horas y se hizo tarde de noche, no cuando Jesucristo les dijo, viene el reino y hay salvación y yo soy el Hijo del Padre, ya, ahí no está puesto ese texto en la Escritura, en ninguno de los 4 evangelios. Fue después del milagro que la gente dijo, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Por qué se guiaron ellos? ¿Por las palabras de Jesucristo? No se guiaron por las palabras de Jesucristo. ¿Por qué se guiaron? Por lo que Él hizo. Fíjense en este punto que es importantísimo para lo que vamos a conversar. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él, o sea, tomarle, tal vez levantarlo en alza, tal vez hacerlo más famoso de lo que ya era, y proclamarlo rey, hacerle rey, porque ellos estaban esperando un rey. Un rey físico. Alguien que estuviese ahí. El libertador ellos lo entendieron como una persona que los iba a libertar de su cautiverio, de su trabajo, de lo que sea. Como una persona en un trono, en un reino terrenal. Eso entendían ellos por la Escritura. Entonces Jesús, entendiendo que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. Esto es importantísimo para lo que vamos a conversar. Jesucristo no andaba haciendo milagros para que creyeran en Él por sus milagros. La palabra, los evangelios dicen claramente que Jesucristo muchas veces se compadeció de las personas. Tuvo compasión. Lo que muchas veces nos falta a nosotros. Tuvo compasión de esta persona, compasión de aquella multitud, compasión de aquella otra multitud. E hizo los milagros. Pero ¿en qué parte de la Escritura dice, esa noche se convirtieron 15.000 personas? ¿Dice eso? No lo dice. Por una razón simple. Porque normalmente nuestra naturaleza es ir a ver lo que nos llama la atención. Dice un estudio de riesgo en la carretera, mire para dónde lo voy a llevar, que los tacos por un accidente no se producen por el accidente, se producen por la gente que pasa más lento para mirar. Así es. Por eso se produce el taco. Porque si nosotros fuéramos conscientes de la desgracia que está pasando ahí, y yo sé que no puedo ayudar, simplemente trato de ayudar aligerando el paso, porque viene una ambulancia, bombero, carabinero, lo que sea. Pero mi naturaleza es ir a mirar, pasar lo más lento posible. Y hoy en día sacar el celular y grabarlo y subirlo a YouTube para que tenga 20.000 visitas y yo sé que lo publicó porque yo soy el bacán. Imagínense qué pasaría con los milagros hoy en día. ¿Me explico? Entonces, nuestra naturaleza, la de los 15.000 que estaban ahí, no era ir a escuchar al Señor hablar del Evangelio. Fue ir a ver los milagros que tal vez iba a hacer. ¿Será verdad? ¿No me creen? Entendiendo que Jesús se fue. Se fue. En ninguna parte de la Escritura dice, se convirtieron 15.000 ese día. No. Te añado un poquito de... Por favor, pastor. Un paréntesis. Lo que yo predicaba el domingo. La gente iba a donde Juan el Bautista a bautizarse, pero ¿por qué? Cuando Jesús, generación de víbora. Porque claro, porque tenían miedo, porque era por eso, era porque chuta, no quería ser condenado, juzgado, qué sé yo. No era tampoco porque había porque él predicaba el arrepentimiento. Él predicaba arrepentimiento. Y la palabra fue dura. Y lo que pasa en la iglesia, la gente pasa lo mismo. Y decíamos, pues yo le pregunto a Jesús,
¿Qué saliste a ver una caña movida por el viento? La gente, ¿cuánta gente me recuerdo? Yo hablaba de mi amiga Gladys. Pues, te llenó porque no la hermana Gladys. Se llenó porque vino tal predicador. Se llenó el estadio porque vino el cantante X, el predicador tanto. Y van las fiestas y de rueda, va la gente. ¿Y cuánto lo hemos visto en Chile eso? Exacto. Pero no van por realmente Escuchar la palabra. Escuchar la palabra. Ahora, viendo el tema de los milagros, ¿se han tergiversado los milagros en este mundo? ¿Qué creen ustedes? Sí. Yo creo que sí. ¿Se han mal utilizado? Sí. Sí. Hoy, ¿qué busca la gente en realidad? Ver. Ver el resultado. Ver la acción. Ver lo sobrenatural. Ver. Ese bichito de decir, ¿será verdad? ¿No será verdad? Yo quiero estar ahí, quiero verlo. La Virgen que llora. Ustedes saben que los católicos tienen imágenes y estas imágenes son hechas por una persona, un escultor, y están ahí puestas y de repente en más de alguna iglesia se ha dado el testimonio de que pusieron a la Virgen y la Virgen lloró. Y hay otras imágenes de la Virgen que lloran sangre. Una escultura, una figura de yeso. ¿Cómo puede llorar? ¿Es un hecho sobrenatural? Se ha visto en algunos casos que ha sido implantado, ha sido creado para que la gente vaya a esa iglesia, pero hay otros casos que no han podido demostrar que ha sido creado. Y lo han encerrado. De hecho, hay un video de una virgen, de una figura de yeso, estamos hablando, que está encerrada en vidrio, y la tienen en el aire, no tiene ningún cable, ni conector, ni nada, y la Virgen llora. Es un hecho sobrenatural. ¡Wow! Y la gente va, y le ora, y le prende velitas. Al lado tenemos un ejemplo chileno, Los Vázquez. Los Vázquez, hay un montón de gente que le hace mandas al Señor, a la Virgen, a los santos. Le hace mandas por sanidad, por trabajo, por noviazgo. Señor, si tú me das esta mujer por la que yo vi el otro día, camino a Los Vázquez, voy y de vuelta por esta mujer. Y después a los 15 años están, Señor, ¿qué me diste esta mujer? Van a Los Vázquez, y no solamente van a Los Vázquez, no solamente le rezan a Los Vázquez, no solamente es eso, sino que hacen un sacrificio humano, siendo que es innecesario, siendo que no es bíblico, porque el sacrificio, ¿quién lo hizo ya? Jesucristo. Él ya pagó por nosotros, Él ya hizo el sacrificio por nosotros. Entonces, cada vez que una persona va a Los Vázquez, por ejemplo, porque en México también hay un lugar así, bueno, hay varias partes con lugar así, cada vez que una persona va y paga su milagro, su manda, con sacrificio humano, en realidad se está burlando, o no entendiendo, o ignorando completamente el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Hermano, dígame. Ahí está actuando el demonio. Para allá voy. Dígame. Bueno, yo una vez leí un reportaje, hermano Rodolfo, de una tipa que era bruja, que no se había convertido ni nada, ella reconocía que hacía brujería y todo. Y ella, no era chilena, y ella daba a entender sobre este tema de los Vázquez y todo. Y a lo que dice hermano, ella decía que cuando entraba esta gente, con fe, lo que fuera, los demonios estaban intercediendo adentro para que se hicieran los milagros y ellos siguieran, y ella decía así, con la misma tontera. Vamos a ir para allá también, Ernesto. Tenemos la tirana. Tenemos la tirana. No sé si es que alguno de ustedes ha ido a la tirana. ¿Usted ha ido a la tirana? Yo he ido a la tirana, fui cuando chico y fui después. Lo tiene en la casa. La tirana es un pueblo. Sí. Fui cuando chico y fui después, ya grande, cuando el Señor ya me rescató. Quiero que entiendan esta parte, por favor.
hay una parte muy importante en todos estos lugares, lo mismo que estaba hablando Ernesto, lo mismo que pasa en la Tirana. Cuando usted va a un lugar, a otro país, a otra ciudad o lo que sea, y de repente ve una iglesia, por ejemplo, católica, que son de arquitectura muy bonita, no hay nada que hacer. Hay muchas de ellas que tienen una arquitectura antigua, unos vitrales hermosos, nada que hacer en ese aspecto. Por ejemplo, la que se está quemando, Notre Dame. Y usted quiere ir por curiosidad, bien, vaya, saque un par de fotos, sí. Pero vaya cubierto. No sea ignorante en el tema, vaya cubierto. Porque lo que hay ahí, vaya que intercede. Vaya cubierto. Tal como sale usted de su casa, si va a ir a un lugar así, como decía Ernesto, lo que pasa ahí en Lo Vázquez, vaya cubierto. Por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vaya cubierto. ¿Por qué? Cuando el diablo lo reconoce, wow, viene este. ¿Qué te hace aquí? Viene este que lo perdí hace poco. Y viene para acá, para mi terreno. Y no oró cuando salió a la casa. ¡Wow! ¡Puf, puf! Esta es la mía. Y viene a meterse aquí. Vaya cubierto. O no vaya, simplemente. O espere su tiempo. Hasta que tenga mayor entendimiento de... No crea que es juego. La palabra dice claramente que no debemos ser ignorantes en este tema. Tenemos las operaciones a larga distancia que se menciona. Hay unos monjes brasileños que usted se pone de acuerdo con ellos, unos mensajes, aquí hay unas cartas, y ya, usted se acuesta en su cama y los monjes por allá lo operan y La botellita con agua. y la botellita con agua, y sanidad, milagro. Tenemos en México, aparece adolescente peruana que desapareció en México tras visitar la Basílica de Guadalupe. Se le atribuyó a la Virgen de Guadalupe el milagro de la aparición de esa niña y se hizo una cultura inmensa con respecto a eso. Hoy en día cada desaparición, la Virgen de Guadalupe para que aparezca la persona desaparecida. Y en México desaparecen 100 personas en cada esquina, casi todos los días. Tenemos el famoso milagro atribuido a Juan Pablo II, que no nos vamos a meter ahí, pero ¿qué quiero decir? Un papa, otro papa más. Entonces se le atribuyen milagros, lo ratifican, dicen sí, es verdad, está atribuido al papa Juan Pablo II y lo santifican. Y ahora es un santo al cual se le pueden pedir milagros. Tenemos ¿perdón? Al Papa Pío, uno de los primeros papas descritos escrituralmente en la religión católica, en la historia católica, que tenía el don de estar en dos partes a la vez. Estaba aquí y con testimonio de personas estaba en otra parte, en otro país, en otra ciudad. Y junto con él salieron varios más con el mismo don. Claro, no se llama de doblarse, tiene otro nombre. No recuerdo, bipresencialidad, una cosa así. Pero algo así, porque desdoblarse se supone que es cuando usted sale de su cuerpo, pero está un espíritu mirando su cuerpo. En este caso, cuerpo allá y cuerpo acá. Cuerpo. ¡Wow! Y se le atribuye como milagro. ¡Wow! Es un milagro, entonces debe ser un santo, entonces debe ser de Dios. ¿Reconocemos los milagros que vienen de Dios? Es importante que tratemos de reconocerlo. Y esto pasa en la Iglesia Católica, pasa en los musulmanes, pasa en un montón de tipos de religiones que se le atribuyen distintos tipos de milagros. Los budistas. Un montón de tipos de milagros. Pero en realidad son falsos. Porque la palabra dice que van a venir a engañarnos. Son falsos milagros. Ahora, ¿pasarán este tipo de cosas en la iglesia evangélica cristiana? También. Hermano, la palabra dice que hay dones de milagros y hay dones de sanidades. Entonces una vez a nosotros nos enseñaron que el don de sanidad era como lo nombraba ahí, de sanidad. Pero el don de milagro era como lo que decía Samir, era pasar de muerte a vida. O sea, era como el ciego que Jesús le dio a los apóstoles, Jesús le dieron la vista, porque él nació ciego. Eso era un milagro, lo hacían entender, porque los otros lo diferenciaban como dones de sanidad. Por eso, cuando partimos, definimos lo que era milagro, algo que está por sobre las leyes de la naturaleza. Sobrenatural. Por ejemplo, si tú tienes un dolor de cabeza y viene alguien y te dice, ¿tienes fe? Sí tengo fe, activemos tu fe.
Señor, oremos y tú oras porque sí, ya, ahora entiendo que hay fe, y se te da el dolor de cabeza. Por poner tu ejemplo burdo. Una sanidad. Pero en cambio, tiene un cáncer, leucemia, grado en nivel 5. O sea, que te quedan 2, 3 horas de vida. O sea, nada que hacer. Y te hacen el último examen antes de decirte ya no hay más caso y tu sangre está sanita. ¿Hay un milagro sobrenatural ahí? Hay un milagro sobrenatural. Por ponerte un ejemplo burdo de una diferencia entre sanidad y milagro. Algo sobrenatural. Por eso el credo de los apóstoles dice, creemos en los milagros. ¿Pasa en la iglesia evangélica? Cruzada de milagros, gran cruzada de milagros, solo 3 días, cruzada de milagros, entrada gratuita. Venga por su milagro. ¿Quiere su milagro? Venga a esta iglesia. ¿Quiere su milagro? Viene el pastor Pepito. Pastor Pepito va a activar su milagro. Ven y pide a Jesucristo tu milagro. ¿Por qué tengo que venir y pedirle a Jesucristo mi milagro? ¿Por qué no lo puedo hacer en la intimidad de mi casa? Profeta, apóstol. En verdad duele. En verdad duele haber visto este tema, haberlo investigado. En verdad duele. Parece gracioso, pero no lo es. Es increíble cómo nos están engañando. Y cómo algunos que quieren seguir a Cristo también se están autoengañando. Hay 2, no sé si llaman hombres de Dios, pero personas que hablan del Señor, que sanaron a la misma persona de la misma desgracia, no podía caminar, andar en silla de ruedas, a la misma persona en 2 tiempos distintos. No sé si es que alguno conoce ese caso. ¿Sí? Guillermo Maldonado con Benny Hinn vino y le dijo, bien, levántate, tú puedes caminar, y ahora camina, y caminó, la señora, bien, yo. Era una mujer. Una mujer. Y luego después, La misma mujer. fue con Guillermo Maldonado. Guillermo, tú no puedes caminar, no puedo caminar, bien, levántate y camina, bien. Y caminó la mujer y toda la gente aplaudía. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Puede ser que la mujer haya engañado a estas personas y la mujer haya ido por sus ganas de estar ahí, porque hay muchos que van a querer estar ahí arriba al lado del pastor Fernando para que la gente los vea y que salgan en Menap TV. ¿Sí o no? Wow. Hay muchos que van a hacer lo que sea. Van a llorar, van a saltar, van a gritar desde aquel fondo para que salgan y sean vistos y sean escuchados. ¿Sí o no? Yo conocí un caso en Ula. Había una hermana en nuestra iglesia hace tiempo y su hermana tenía cáncer. La hermana de la que era nuestra hermana de la iglesia. Y él aquí en Chile, Santiago, había este pastor que pedía para que la gente iba y que había milagros, y que había cuestiones, y que sanaban y cosas por el estilo. Le pidió al pastor, ella me lo dijo, la propia hermana de la iglesia, y decía, el pastor nunca tuvo tiempo para ir a la casa. Pero cuando la gente tenía que ir aquí a calle X, pero pagaba un valor. Y además está la hermana de ella muy mal. Bueno. Y la llevaron. Ese día, su hermana se fue sana, entre comillas. Quizás con la adrenalina, con la cosa donde le dijo cosas, sanó. Y la hermana me contaba a mí, porque decía, la llevamos, pastor, en la micro y ella, y la llevaron a pena, y ahora después se fue en micro. Todo bien, todo eso. Pasaron, no sé, 2 o 3 días. Y la hermana, ¡pum!, de nuevo, cayó. Y ella llama al pastor. Pastor, por favor, ¿qué pasó? Me lo dijo ella misma, que fue verdad. Estuvo en su velorio, que murió después.
¿Pero qué pasó, pastor? Por favor, puede venir a mi hermana porque está mal, tal vez le dio lo mismo. Pero ¿qué pasó si Dios la sanó con usted allá? ¿Y qué pasó? Pero bueno, no puede venir. Pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, ¿y qué quiere hermana si su hermana tenía cáncer? Le dijo. No sé si entienden la... Sí. Pero si él mismo oró para que sanara y la mandó sana, y después le dice, ¿pero qué quiere hermana? Su hermana tenía cáncer. Si partimos de la cabeza... Un milagro mentiroso, aparentemente, fue porque a lo mejor la hermana con toda la... No sé, capaz que ella se haya sugestionado, no sé, yo no sé cómo eso. Pero el mismo pastor, o sea, el mismo trata de hacer algo que él mismo no cree. Mira lo que está hablando el pastor. Yo me quedé, yo fui al verlo después de su hermana, porque como ella era una chica de su hermana, se murió, pues. Tuvimos, como estamos comentando, el caso de Guillermo Maldonado y Benny Hinn. 2 personas que sanaron a la misma mujer del mismo milagro, ¿cierto? De la misma dolencia. Y tal vez la mujer, quiero pensar, los quiso engañar, ¿cierto? Pero ¿recuerdan lo que hablamos de Pedro cuando vino Ananías? Pedro estaba en comunicación con el Señor. Pedro estaba en una conexión con Él. Y cuando vino Ananías trató de mentirle y pasarle cierta cantidad. Y Pedro dijo, ¿por qué engañas al Espíritu Santo? O sea, si estas personas que están aquí, de verdad, pueden producir milagros de parte de Dios, ¿no sería Dios diciéndole de inmediato al Espíritu Santo, esa mujer te está engañando? Ni siquiera la expongas, ni siquiera la subas. ¿Cuántas veces nuestro pastor nos ha enseñado que hay personas que deja subir y otras personas que no? ¿Cuántas personas nos han enseñado que hay personas que deja hablar en la iglesia, aquí en este medio público, y otras personas no? Porque el Espíritu le está diciendo, sí, va de parte mía, no lo es. Pero en cambio estas personas, no, es que esta mujer nos engañó. Pero si tienes al Espíritu Santo contigo, de tu lado te va a decir, te están mintiendo, no te expongas. Pero ¿quién se hace famoso con todo esto? ¿Dios? ¿Jesucristo? Les voy a poner un pequeño ejemplo que lo habló el hermano Cristian la otra vez. Ven y pide a Jesucristo, amén, tu milagro de este cuadro. ¿Quién es más famoso, Jesucristo o Cash Luna? Porque la persona que quiere su milagro, si Cash Luna no está ahí, no está Cash Luna. Pero, wow, no decía ven y pide a Jesucristo, pero no está Cash Luna. Pero decía pide a Jesucristo, pero no está Cash Luna. Entonces mi milagro no va a resultar. Es lo que pasa en la iglesia, como tú dices, pasa el milagro, no pasa en la iglesia. ¿Cuántas veces la gente no llora que el pastor me unja a él? ¿Por qué el pastor? Y muchas veces no la pasó, no, pastor, yo creo, hermano, un diácono, no, pastor, yo creo que usted me unja. Perdón, pastor. Ahora estamos hablando de milagros y cruzadas grandes de gente poderosa que tiene recursos y hace un montón de cosas. ¿Pasa en los micros? ¿Pasa en los micros que mal utilizamos el milagro? ¿Pasará aquí en MENAP de repente? No, esta es la iglesia perfecta. El pastor nos enseñó un montón de veces que esta no es la iglesia perfecta. Tratamos de seguir al perfecto. Hacemos lo mejor posible por ello. Pero todos nos caemos. ¿Habrá gente infiltrada de repente? Hay un milagro, por llamarlo así. ¿Usted qué idioma habla? Español. ¿Sabe hablar otro idioma? ¿No? ¿Qué pasa si viene un chino y le habla y usted le entiende completamente y le responde? Nunca ha estudiado chino, nunca ha estado en China, pero este chino le habló y usted lo entendió. ¿Es sobrenatural? ¿Sería sobrenatural, cierto? ¿Cierto? ¿Qué pasa con él? Con el don de lengua. Por poner un ejemplo. Hoy, ¿qué busca la gente en realidad? Don de lengua. 1 Corintios 14. Pueden leer todo 1 Corintios 14. Pero hay cosas que vamos a destacar de esto. Doy gracias a Dios, dice Pablo, que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida.
Estamos mal utilizando muchas veces el milagro, si es que lo llegamos a tener. Cuando se desarrolló o se hizo famoso el tema del don de lenguas, en los años 70, 80, se empezó a correr el rumor, por llamarlo de alguna manera, de que están hablando en lengua, hablar en lengua, hablar en lengua, y se empezó a pegar, hablar en lengua, hablar en lengua. Y si usted no habla en lengua, no tenía el Espíritu Santo. Claro. Wow, no, él no habla en lengua, o sea, pucha, este hermanito no es tan santo. No habla en lengua, nunca ha hablado en lengua. Y la persona podía morir con un dolor en su corazón porque nunca habló en lengua. ¿Y qué nos dice Corintios 12? Que no todos hablan lengua. Porque a algunos les dio esto, a otros les dio esto, a estos les dio esto. Entonces no se aflija. Hay cosas que son para usted y hay cosas que son para otros. Tal vez usted no habla en lengua, pero la interpreta. ¿Por qué? El 27 dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o más, o a lo más 3. ¿Escucharon cuánto? Y por turno. Por 2 o a lo más 3, a lo más. A veces, ¿cuántas personas escuchamos hablando en lengua que ni se entiende? Sin querer ofender. 3, 4, 5, 10. Y por turnos. Y uno, ¿qué tiene que hacer uno? Interprete. Y si no hay intérprete, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Calle. Y hable para sí mismo y para Dios. Porque el que habla en lenguas edifica su alma. El que dice profecías edifica la iglesia. Entonces sí. Pero en este caso ahí, por ejemplo, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y uno interprete, es cuando es profecía en lengua. Ahí en ese caso. Profecía en lengua. Profecía en lengua. Pero estamos hablando de la lengua. Claro, por supuesto. Claro. La profecía está hablando en lengua. Y ella está profetizando. Pero nadie entiende lo que está diciendo. Entonces, tiene que haber un intérprete. O la misma persona, el mismo, tendría que interpretar. Exacto. Porque hay otros que hablan en lengua, hablamos en lengua de repente, que no es profecía, sino que es un tipo de oración. Claro, a Dios, y que tampoco uno, con mi mente, tampoco entiendo yo qué estoy diciendo. Pero es... Y ahí el alma se edifica. Claro, para que también les quede claro a los hermanos esa parte. Claro. Porque ahora todos los que hablan en lengua creen que es profecía. Entonces, y no es así. Hay dos cosas, y para que si alguno no lo tiene claro eso. A mí me ha pasado de repente, yo he hablado en lengua entregando para profecía a la iglesia. La lengua y a su vez la interpretación yo mismo. Alguna vez en Nula me pasó más de una vez que alguien me interpretó. Pero de repente yo aquí he hablado lengua corto, 2, 3, no sé, una frase, 2 frases, pero ha sido que no mismo entendí lo que dije. Pero cuando usted ha hablado en lengua 2 o 3 frases, ¿ha sido para interrumpir lo que se está haciendo? No. No, ese es el punto. Claro. Ese es el punto. No voy a interrumpir. ¿Por qué? ¿Qué dice el último? El 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Y con orden. ¿Por qué? ¿Qué dice el 33? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Yo una vez en Coelemu, en el sur, fue a una iglesia, me invitaron, donde justamente se levantaron a profetizar. Aquí, una profetizada allá y una profetizada acá. Y las dos discutiendo en profecías, que una era de Dios, la otra no era de Dios. No, que esa del diablo. Así. Yo lo vi. Que yo decía, Dios. Y la gente confundida. Confundida porque, bueno, ¿cuál era la profeta de Dios realmente? Un lío. Y es en esa misma reunión, donde decía pentecostal, que lo contaba de alguna vez, esto que voy a decir ahora, otra hermana con un vaso, taza, no me acuerdo, era con agua y con una hoja de ruda. Una hoja de ruda, el agua. Y en esa misma reunión, te prometo, en Coelemu,
la colchoneta para operar. Y uno haciendo una ambulancia. ¡Oh, oh, oh! Yo lo viví, hermano. Y otro operando. Y yo, tantas veces, yo lo hago con rica sarcástica cuando alguna predicaba. Y a veces digo yo, los que operan son tan tuertos que están llevando la aguja. Eso también lo vi en el campo donde yo vivía también, que llegaban instrumentos de afuera y operaba a la gente y después la persona estaba más enferma. 5 días, hermanos, de reposo, una semana de reposo, en cama. ¿Y por qué pasa eso? Lo hablamos recién. Porque nosotros como seres humanos queremos ver, más que nos digan lo que está escrito. No, nosotros debemos estudiar la palabra para saber si es que lo que nos están diciendo es verdad o no. No, con ver, no, si Él lo hizo, así que yo lo vi. Y Jesucristo habló de eso. Jesucristo dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Qué pasa con esto? Ahí, después de esa frase, Jesucristo realizó otro milagro. A la distancia. Porque vinieron a pedirle sanidad. Y Jesús le dijo, ve, porque cuando llega allá tu hijo va a estar sano. Cuando llegó allá le preguntó a los criados, ¿a qué hora sanó mi hijo? Sanó más o menos como a las 7 de la tarde del día de ayer. Wow, fue cuando Jesucristo me dijo que sí. ¿Y sanó por qué? Porque creyó. Con toda su casa, dice ahí, el número 53. ¿Cómo se activa el milagro? Creyendo aquí. Creyendo aquí. Pero Jesucristo dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero muchas personas seguían y querían ir detrás de Jesucristo por lo que hacía, por lo que veían de Él. Y entonces se tomaban de lo que veían de Él. Juan 4, si mal no recuerdo, o Juan 2, déjeme ver si lo tengo por ahí. Dice, Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Qué hicieron muchos? Creyeron en el nombre de Jesucristo. Viendo las señales que hacía. ¿Por qué creyeron en Él? Por las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Jesucristo no tenía la necesidad de que creyeran en Él por lo que Él hacía. No ese es el punto. No ese es el punto, que usted cree en Jesucristo porque ve las señales, los prodigios, los milagros que Jesucristo hizo o hará. No es porque hay un milagro en su vida que usted debe creer en el Señor y seguirle. No, porque si en toda su vida no hay un milagro, usted debe seguir al Señor de igual manera. Aunque su vida sea la mejor de todas y la más perfecta, o su vida sea el puro principio del periodo de Job, cuando cayó en esta tribulación. No importa. Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Así debemos vivir nosotros, aunque nos cueste, aunque sea difícil, porque Jesucristo conoce nuestro corazón y no se fía de las personas que le siguen por lo que Él hace, porque está en contra de la palabra. La fe no viene por lo que yo veo. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Yo no puedo basar mi doctrina, mi fe, en lo que veo. No me sirve hacer cruzadas de milagros sin querer ofender, para que la gente vea y crea y mi iglesia se llene por lo que hago. No, la iglesia, si se va a llenar, va a ser por la gracia y obra de nuestro Señor, porque la palabra se está diciendo en este lugar, y si la palabra lo ofende y le golpea en lo profundo, aguántesela, levántese y diga, tiene razón la palabra, y voy a cambiar mi vida, y el Señor me va a cambiar, porque nueva criatura voy a ser en el Señor, pero no por lo que veo, sino por el oír la palabra del Señor. ¿Tiene poder el diablo para hacer milagros?
¿Tiene poder para hacer los mismos milagros que el Señor? Probablemente no. Pero tiene poder. Y ahí viene la respuesta que usted me estaba diciendo adelante. Dice Apocalipsis 13, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ojo aquí, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿No son cosas que pasan hoy en día? ¡Wow! Yo fui a los Vázquez de rodillas y mi hijo se sanó. Y toda mi familia ahora cree por lo que pasó. Así que ahora toda mi familia va a ir de rodillas a los Vázquez. ¿No es más o menos lo que está pasando ahí? Hermano, Y adoraron al dragón que había, dígame. yo una vez vi un estudio, o leí un estudio sobre esto, o pareció, decía que el diablo sí tenía poder para hacer milagros, incluso como todos los milagros detallados en la Biblia. Tenía el poder, excepto el de la vida, quitar vida o dar vida. Que ese ¿Por qué solamente tiene que pedir? ¿Tiene que pedir? Permiso. Job nos enseña eso. Que ese era solamente Incluso aquí en Apocalipsis 13 dice que se le dio poder. O sea, no es que tenga poder por sí solo, se le dio poder. Pero vamos avanzando. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¡Wow! Fuego del cielo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Lo que estamos hablando muchas veces de las imágenes, por ejemplo, de las vírgenes que lloran, botan sangre. ¿No vamos a ser engañados nosotros, dice la palabra? Para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. 2 Corintios 11 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice 1 Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 2 Timoteo 4 dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Quiero tratar de pasar esto un poquito más rápido por el tiempo. 2 Tesalonicenses 2, del Dios habla hoy, esa versión. Veamos el punto 9. Dice, en cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás. Llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos. Va a llegar con la ayuda de Satanás. O sea, Satanás presta cierta ayuda. Satanás no es omnisciente ni omnipotente como lo estamos viendo el domingo, que es nuestro Señor. Pero sí hay muchos demonios repartidos. Y se comunican por walkie-talkie, se llaman por celular, lo que sea. Pero ven más o menos su tendencia, ven lo que usted hace. Y se van comunicando. Y hay poder en ellos, lamentablemente hay poder en ellos. Y la gente cree en ese poder y cae en ese poder porque hacen señales. Y también hacen milagros falsos. Mateo 7 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y el Señor qué les va a decir? Nunca los conocí. Apartados de mí. Hicimos muchos milagros, dice la palabra. Hay personas que también actúan y activan ese tipo de milagros, entre comillas. Por eso es que hay muchas personas que le creen a los sanadores y van a buscar a estas pseudas brujas y cosas, y vemos al tío Emilio destapando y descubriendo a estos falsos engañadores. ¿Mauri? Bueno, también tenemos el caso de los brujos de Faraón, igualaron el milagro que hizo con la vara. ¿Se acuerdan que la conversión de serpiente? Ellos hicieron lo mismo.
fue el mismo milagro, con la misma serpiente. O sea, Satanás es el autoengañador, ¿cierto? Porque engaña de la misma forma. Imitador. Puede tomar Cristo. De hecho, cuando la serpiente en el principio engañó a Eva, ese fue también un tremendo milagro que hizo parecer que era la serpiente, aunque era él. Pero tomó a esa serpiente. Entonces, claro, es el maestro de la mentira. Es un engañador. Cuando el pueblo salió de cautiverio y anduvieron, ¿cuántos años vagando por el desierto? 40. El año pasado lo revisamos, ¿por qué? Solamente por porfiados. Simplemente por desobedientes. No era tan largo el viaje, era más cortito. Y aún así vagaron 40 años. 40 años en el desierto. Yo no aguantaría 3 días en el desierto. Pero aún así el Señor los mantuvo. Tuvieron hijos, familias, iban mudándose de aquí. Sí, un pueblo que toda una cultura del desierto, sí, lo entiendo. Pero aún así se quedaron sin alimento y el Señor les mandó maná del cielo. No llegó ninguna camioneta con pan. Maná del cielo. ¿Cierto? Pucha, estamos aburridos de comer pan, Mauri. Estamos aburridos de comer pan. Entonces les mandó carne, que volaba. ¡Tin! Bien, tenían sed. ¿De dónde salió el agua? ¿De una llave? Oh, apareció una llave en medio del desierto. No. Salió. O sea, ese pueblo vio milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Y aún así, no entraron en tierra prometida. ¿Por qué? Porque no creyeron. Porque nosotros los humanos estamos, no sé, diseñados como para ver y ver y ver, y aún así la curiosidad. Pero nosotros no vamos a creer por lo que vemos, por favor, iglesia, por favor, hombres de valor. Enseñemos esto a nuestra familia. No creamos por lo que vemos. ¿El Señor sí puede hacer milagros? Sí. ¿Usted puede activar su milagro? Sí, puedo activar mi milagro, pero en la intimidad. No necesita ir donde uno de estos predicadores para que le active su milagro. No es así. Usted tiene el poder, cosas más grandes hará. Usted puede orar directamente al Señor. Usted. Pero no necesariamente pida, Señor, sana a mi hijo. No. Señor, permíteme ser parte del propósito, ya sea sanidad o no lo sea. Porque tal vez esto tiene otro propósito. Señor, permíteme ser parte de esto. Y el Señor va a ver su corazón. Ese pueblo 40 años vagó, vio milagro tras milagro tras milagro y no creyó. Y no entró en tierra prometida. ¿No es lo que pasa hoy en día en la iglesia? La gente ve milagros y aún así cuando dejan de pasar los milagros se van. Y no siguen ocupando la iglesia. Y otros como no lo logran, también se van porque no dicen nada conseguido. Y otros como piden su milagro y no lo consiguen, como dice el pastor, Dios no cumple nada y se van. ¿Cuántos años tuvo Zacarías fue con su esposa esperando un hijo? ¿Cuántos años pasaron? Desde jovencitos se casaron y lo primero que dijeron, Señor, queremos nuestro hijo. Mi esposa no puede tener, pero queremos nuestro hijo. Danos nuestro milagro. 2 años, 3 años, no trabajo más en la iglesia, me voy. Pero no, fueron viejitos cuando le llegó su milagro. Incluso Zacarías dijo, no, ya somos viejos, ¿cómo no? No cree. No cree, mudo. De ahí aprendió a hablar en señas y las señas son bíblicas, por eso hay que apoyar la lengua de señas. Y quedó mudo y él hablaba en señas. Hasta cierto tiempo, ¿cierto? Pasó suavecito. Hasta cierto tiempo y el milagro sí se activó y nació el hijo. ¿Qué quiero que entendamos? Quiero que entendamos lo siguiente. Los milagros son del Señor. Pero los milagros, entre comillas, también los puede hacer Satanás. Aprendamos a diferenciar. No nos dejemos llevar por las cosas que se hacen. Creamos en la palabra y sigamos la palabra que es santa y pura. Cualquier duda que usted tenga, a la palabra. ¿Usted quiere un milagro? A la palabra. ¿Usted tiene alguna confusión con respecto a esto? Vaya a la palabra. Lo que les dije yo, ¿será verdad? Vayan a la palabra. Está ofendiendo a estos pastores. Vayan a la palabra. Ahí está todo. En la palabra del Señor está cada uno de los pasos que nosotros debemos hacer. Incluso la activación o no de los milagros. ¿Hay un orden para pedir milagros o simplemente me tengo a arrodillar y pedirlo? Podríamos hacer un estudio completo de eso. ¿Cómo
activar tu milagro de verdad. ¿Está una orden de eso? Sí, hay una orden de eso. Estúdienlo, está en la palabra, está sutilmente, y Jesucristo lo enseñó, sutilmente, pero está ahí. Pero por favor hermanos, vamos que venga. Por favor hermanos, los milagros son hermosos, sí, pero también son de justicia. No creamos en todo lo que vemos, así que no lleve cualquier programa a su casa. No ponga la tele con cualquier programa y lo deje escuchando ahí porque sí. No lo haga así. Por favor, filtre, pide la ayuda al Señor. No deje que cualquier milagro, entre comillas, entre a su casa. Solamente los que el Señor dispone por su voluntad, no por la mía. Y ahí se va a cumplir. Si sirvo a Dios, debo servirle no por los milagros, por lo que me da, lo que no me da, sino que simplemente porque debo servirle, porque hay un cielo que ganar. Es más, dice la palabra, si usted ya recibió salvación por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y nunca más se le cumple ningún tipo de milagro, aún así, toda su vida usted debería vivir agradecido por eso. Porque eso ya es un milagro. Ese es el mayor milagro. La palabra dice que la luz vino al mundo. Ese es el mayor milagro. La luz vino al mundo. Pero este mundo no lo recibió. Pero nosotros podemos ser una luz en cada lugar que estamos. Usted brilla donde va, usted brilla donde va, usted brilla donde va. Usted es luz, sea un milagro. Usted sea un milagro. Reparta, comparta, predique el Evangelio. Espero que esto les pueda haber llegado a su corazón. Y es para el nombre y la gloria de nuestro Señor. Amén. Bien, damos gracias a Dios primero, ¿cierto? Porque nos dio la oportunidad de poder escuchar este tema, que de suyo es muy importante. De hecho, dentro de la iglesia donde yo participaba, nosotros creemos en los milagros, pero pertenecíamos a un concilio, CIEF, que CIEF es el Concilio Internacional de Iglesias, y ellos no creían en milagros, como tal. O sea, está en la Biblia, pero no lo crean, no lo interpretan como nosotros lo interpretamos. Pero yo decía que si Juan el Bautista mandó a preguntar, ¿es él al que esperamos por Jesús? Pero Jesús dice algo muy importante en la respuesta que le manda a Juan. Díganle que los ciegos ven, que los cojos andan. Porque ese es nuestro Jesús, el que hace milagros. Entonces yo creo en él, que hace milagros. Aprendimos que Satanás también hace milagros, pero mentirosos, engañosos. Porque, quiero contar algo pequeño nomás, el tema es que uno va a estudiar esto y ve cómo en Brasil, en México, en Haití, que es con la triangulación que hay del satanismo, porque son países totalmente esotéricos donde hay mucha brujería. Entonces, mucha gente que va allí es sanada. Mucha gente que va a los brujos es sanada. Demasiada. Pero esa sanidad es momentánea. Es falsa, efímera. Pero cuando a usted el Señor lo sana. De verdad. Él quita esa enfermedad y no vuelve nunca más. Entonces por eso debemos creer que el Señor tiene poder y que milagros existen. Pero no confiar en esas cosas que están por allí y por acá. Y sobre todo lo que dije al principio, el pseudo-cristianismo. Cómo la apostasía es tan grande, ha avanzado tanto. Dentro de la apostasía hay una brujería tremenda, hermanos. Por eso es que decíamos que estos mensajes, que estos temas son importantes, para poder descubrir al engañador. Amén. 1, 2, 3.
para que nos despida con la oración final.